Yo creo que a todos nos ha pasado que cuando nos convertimos, el día que nos convertimos, pensamos que todo iba a ser fácil, ¿no? Pensamos que todo iba a ser fácil. Que las cosas que ahora que por fin conocimos al Señor, sabíamos que estaban mal delante del Señor, por ejemplo, pues pecados personales, que también iban a ser fáciles dejarlos, que iba a ser simplemente decir, bueno, pues yo, ahora que conozco al Señor, soy una nueva criatura. Pero hoy seguimos moviéndonos, años después tal vez, entre lo que somos y lo que deberíamos ser. Nos movemos en ese plan, ¿no? En lo que somos y lo que deberíamos ser. Entre lo que Dios dice en su palabra y lo que yo soy y hago en verdad. Llegamos el domingo aquí por la mañana y ya nos estamos arrepintiendo de lo que hicimos ayer o durante la semana. Y hermanos, así no podemos seguir. Así no podemos seguir. A veces ante estas cosas parece que hay un río, ¿verdad?, de por medio. Parece que hay un río que nos separa, que es imposible cruzar. Y lo que hoy quiero hablar es acerca de la soberanía de Dios y mi responsabilidad como cristiano. Es verdad que Dios es soberano y es verdad que Dios hace todas las cosas y es verdad que Dios nos ayuda y que Dios nos sostiene y que Dios nos provee y que nos ha dado una nueva naturaleza, que nos ha dado su espíritu, que nos ha hecho nuevas criaturas. Eso es verdad. Dios en su soberanía ha hecho todo eso en nosotros. Pero nosotros como cristianos también tenemos una responsabilidad. No podemos dejar nuestra responsabilidad para el futuro, para cuando nos vayamos con el Señor, porque ahí ya no lo vamos a tener. Un día cuando estemos con el Señor ya no va a hacer falta dejar nada, no va a hacer falta abandonar nada, no va a haber tentaciones, no va a haber pecado, no va a haber presiones como hoy. Y esa lucha es hoy, no es mañana, no es pasado mañana, esa lucha es para nosotros hoy. Y quiero que veamos un texto que el Señor me llevaba en esta semana a él, que está en Josué capítulo 3. Es un pasaje que yo he hablado alguna ocasión, evidentemente, este pasaje, y quiero, bueno, pues ser breve en esta mañana. Yo no sabía que Ana iba a darnos así este reportaje, así que pues incluso nos hemos coordinado. Josué 3. El pueblo de Israel ha pasado 40 años en el desierto. Como vimos la semana pasada, una generación que por no creer en el Señor, por no confiar, por no avanzar, se quedaron en el desierto. No pudieron llegar a aquello que Dios tenía para ellos. Pero hubo una parte del pueblo que sí llegó. Y cuando llegó, cuando están justo para entrar en la tierra prometida, justo en aquello que Dios ya les ha prometido, ahora ocurre algo aquí. Josué 3, 1. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas y sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis detrás de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes ahora este camino. Pero entre vosotros y ella haya una distancia como de 2000 codos, a 1 kilómetro más o menos, más o menos 1 kilómetro. Y no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: toma el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué:
En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Amén. Bien, mirad, hermanos, Josué 3. Uno de los énfasis en este pasaje es que Jehová vence al río. ¿Por qué decimos que este es uno de los énfasis de este pasaje? Porque para el cananeo el Jordán era un dios que lo protegía, era un dios que proveía de alimento, que lo protegía de enemigo, y alguien al que adoraban y al que se sentían seguros porque los protegía de sus enemigos. Y aquí llega Israel, después de mucho tiempo de andar peregrinando, después de un lugar donde no hay nadie en el desierto, están solos con Dios, no hay experiencia con prácticamente nadie, pero ahora llegan y hay otras naciones aquí, que tienen otros dioses, que ellos van a llegar a hablar de Jehová, pero ellos le van a decir, bueno, ¿de cuál Dios? Si tú tienes uno, nosotros tenemos 500 para hablarte. Y ahora ellos tienen que enfrentarse a eso. Hay un pueblo que cree en un Dios, en uno de los dioses que ellos creían, que es el Jordán. Y una de las cosas que aquí se enseñan es que Jehová vence al río. Hay dificultades, pero ¿quién tiene más poder? ¿Quién tiene más poder? Cuando hablamos de la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad como hijos de Dios, hijas de Dios, esto es fundamental. Hay dificultades, ¿verdad? Pero ¿quién tiene más poder? Hay tentaciones en la vida, pero ¿quién tiene más poder? Hay cosas que me atraen, pero ¿quién tiene más poder? Hay cosas que las personas consideran importante, pero ¿quién es más importante? Al final es una decisión cada día, en cada cosa que yo hago, en cada cosa que yo digo, en cada cosa que yo soy, en cada cosa que yo pienso. Hay dificultades en la vida, por supuesto, pero ¿quién tiene más poder? Si estamos hablando, por ejemplo, de nuestra vida, ¿no? De nuestro compromiso, de nuestra, como decíamos el domingo pasado, ¿no? De nuestra santidad, ¿quién tiene más poder en mi vida? ¿El pecado tiene más poder en mi vida o tiene el Señor más poder en mi vida? Porque el pecado va a haber y otros dioses y otras cosas y otras voces que nos van a llamar siempre. Pero ¿quién tiene más poder en tu vida? ¿Quién te tira más a ti? ¿Quién es el que decide en tu vida? ¿Quién tiene más poder? Aquí era una cuestión de eso. Israel está en este lado del Jordán y hay un río que cruzar. Y al otro lado están enemigos, pero armados hasta los dientes. Porque no solamente era cruzar el Jordán, sino llegar ahí y pelear contra aquello. Pero ellos tenían que confiar en que Dios tiene más poder. Y hermanos, esto es una verdad fundamental. Si tú y yo no pensamos y no creemos de verdad que Dios tiene más poder en mi vida que otras cosas, no vamos a ningún sitio. Hay cosas que no se solucionan. ¿Confiaremos en Dios y nos creeremos lo que oramos? Hay cosas que no se solucionan en la vida, que nosotros humanamente no las podemos solucionar, pero vamos a confiar en Dios y nos creemos lo que oramos. Por ejemplo, un domingo por la mañana oramos aquí, cuando celebramos el pan y el vino, ¿no? Que la sangre de Cristo nos ha limpiado. ¿Nos lo creemos? Oramos que si Dios fue capaz de entregar a su Hijo por nosotros, ¿cómo nos va a dar con Él todas las cosas? ¿Nos lo creemos al salir de aquí? ¿O al salir de aquí ya hay otras cosas que son más importantes y tienen más poder que el Señor en mi vida? Es una cosa sencilla, pero fundamental, capital en nuestra vida. El Salmo 125:1 dice que los que confían en el Señor son como el monte de Sión. No se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Cuántos habéis ido a Israel? ¿Cuántos habéis ido a Israel aquí? Varios, ¿no? ¿Habéis visto el monte Sión? Espectacular, ¿verdad? Es ridículo el monte Sión.
O sea, cuando tú ves el Salmo 125 y ves esto, cuando llegas allí te esperas encontrar con un monte allí, bueno, que el Everest, poco más, ¿no? No hay monte ninguno hoy. Está en una parte de Jerusalén y te dicen, aquí está el monte Sión. Ah, vale, si usted lo dice. ¿Por qué? No es un monte grande, no es un monte especial, solo es un monte. Pero la Biblia lo que aquí hace con eso es poner énfasis no en el monte, sino en Dios. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión. Un segundo énfasis que la Biblia, que Josué hace aquí, es la presencia de Dios. Mirad, en el versículo 3, en el 6, en el 11, en el 13 y en el 15, aparece cuando el arca del pacto de Jehová. Cuando el arca del pacto de Jehová. Los sacerdotes, cuando iban ellos a cruzar el Jordán, Dios les manda que tienen que llevar delante el arca del pacto. El arca del pacto, ¿qué era? Bueno, pues simbolizaba la presencia de Dios. Eso simbolizaba la presencia de Dios. Y aquí se les advierte vez tras vez que los sacerdotes tienen que ir delante, pero no solo son los sacerdotes, sino llevar el arca del pacto de Jehová. Y cuando los sacerdotes hagan esto, lleven delante el arca del pacto de Jehová. Y cuando vosotros vayáis por este camino que no sabéis ni siquiera cuál es, porque nunca habéis pasado, pero cuando el arca del pacto de Jehová vaya delante de vosotros, esa es la idea, ¿no? La presencia de Dios. El arca no era un amuleto, sino un símbolo de la presencia de Dios. No lo vamos a ver, pero allí en el capítulo 25 del Éxodo, cuando Dios le habla a Moisés del arca, habla del arca luego del propiciatorio, que era donde estaban los querubines, dentro estaba una parte de la ley, etcétera, etcétera. Dice que desde allí yo me manifestaré y hablaré con los hijos de Israel. Lo que Dios estaba diciendo era que si el pueblo de Israel quería experimentar la presencia de Dios en su vida, ¿cómo experimentarla? Si el arca estaba cerrada, ¿cómo experimentarla si solo un hombre entraba una vez al año allí? Pero allí dice, desde el arca yo me manifestaré a los hijos de Israel. Es muy fácil entender ahí que lo que Dios está diciendo es que la manera en la que Él se iba a manifestar al pueblo de Israel es a través de su ley, de su palabra. Es decir, si ellos querían practicar la presencia de Dios, ¿cómo practicarla? Viviendo como Dios les pedía que ellos vivieran. Dios hablando a través de la ley, el pueblo escuchando exactamente lo que Dios tenía que decir, exactamente lo que Dios tenía que decir. Mirad, esto es un principio también básico, la presencia de Dios, la presencia de Dios. Eso es practicar la presencia de Dios. Practicar la presencia de Dios es lo que Elías dijo, ¿verdad? Vive Jehová, en cuya presencia estoy. O sea, era un hombre obediente, un hombre fiel. Y nosotros para la presencia de Dios no es sentir un cosquilleo. La presencia de Dios no es sentirme bien. La presencia de Dios no es de repente sentirme alegre, contento, que también, ¿no? La presencia de Dios es una decisión de seguir a un Dios vivo, a un Dios real, una decisión de decir, Señor, yo creo que lo que tú me estás pidiendo es lo que yo tengo que hacer, Señor, y seguir detrás del Señor, no delante, detrás. ¿Por qué hacer las cosas de esta manera? Cuando yo leo Josué 3 digo, bueno, ¿por qué toda esta parafernalia? ¿Por qué tienen que coger los sacerdotes y ahora el pueblo ir a 1 kilómetro de distancia, el arca, ahora llegar allí y hacer todo? ¿Por qué todo esto? ¿No? A veces en el Antiguo Testamento vemos que hay ciertas cosas que se hacen, ¿no? Que nos cuesta a veces entender, bueno, ¿por qué todo esto? ¿Por qué no hacerlo más sencillo? Decir, oye, venga, confiar y cruzar el Jordán, ya está, ¿no? ¿Por qué todo esto? Bueno, todo esto tiene enseñanzas. Primero, porque hay un enemigo. El Jordán, para el cananeo, era un Dios que lo protegía, ya lo hemos dicho. ¿Por qué hacer lo que Dios nos pide que hagamos? Porque hay un enemigo. Por eso.
Esa razón ya tendría que servirnos. ¿Por qué yo tengo que hacer lo que aquí Dios me dice? Porque hay un enemigo que dice lo contrario, que va en contra de esto, que quiere hacerme mal, que quiere destruirme, que quiere arruinar mi vida, la de mi familia, la de mi país, todo lo quiere arruinar. Y por eso Dios se manifiesta al pueblo a través, desde el propiciatorio, o sea, desde la ley, diciendo, así haréis vosotros. Es lo más inteligente, lo hemos dicho, ¿no? Seguir lo que Dios nos dice, porque así como hay un amigo de nuestras almas, hay un enemigo de nuestras almas. Un enemigo que nos quiere convencer que, bueno, no pasa nada, ¿qué más da? Pues sí pasa, sí pasa. Segundo lugar, ¿por qué hacer todo esto? Bueno, porque Dios así lo pide, sencillamente. ¿Por qué discutirlo? No veo a Josué, ni a los sacerdotes, ni a nadie diciendo, oye, Señor, ¿por qué 2000 codos? ¿Por qué no 1000? ¿No? O Señor, ¿por qué tienen que ir los sacerdotes? ¿Por qué no puede ir cualquiera? O Señor, ¿por qué tenemos que santificarnos y hacemos esto? Da igual, ¿no? ¿Por qué llevar el arca, Señor? Si el arca, ya sabemos que Dios va con nosotros. El arca que se quede aquí mejor, porque a lo mejor se cae o se pierde. No sé, podríamos poner mil cosas en Josué 3 que nosotros cambiaríamos, ¿verdad? Claro que podríamos decir muchas cosas. Igual que las decimos, pensarlo en nuestra vida. Dios me dice esto, pero no pasa nada, ¿no? Dios me dice que lo haga exactamente así, bueno, pero si no lo hago exactamente así, tampoco está tan mal. O bueno, Dios me pide que haga todo esto, pero si hago todo esto menos un par de cosas, pues tampoco está tan mal. Ahí está el error. Y estos eventos en el Antiguo Testamento nos dan esta lección, que las cosas hay que hacerlas como Dios las pide, porque Dios así lo pide. Por tanto, haríamos bien en que cuando Dios nos dice, haz esto así, que lo hagamos. Luego después, nos costará más o menos, lo conseguiremos o no. Supongo que a veces sí, a veces no, pero no pongamos la venda antes de la herida, ¿no? Si Dios me pide esto así, eso es lo mejor que puedo hacerlo. Dios es soberano, no solo en lo que va a hacer en Josué 3, no solamente en lo que va a hacer, sino también en cómo lo va a hacer y también sobre lo que Él pide de nosotros. Cuando pensamos que Dios es soberano pero no a nuestra manera, ¿no? Yo creo que nosotros entendemos algo, ¿no? Y es que Dios es soberano significa que cuando yo le pido algo, Él lo va a hacer porque Él es soberano. ¿No? Eso es que Dios es poderoso y puede hacer lo que yo le pido, aún mucho más. Pero cuando decimos que Él es soberano, queremos decir que Él lo va a hacer como Él quiera. Como Él quiera, no como yo quiero. No como yo quiero. Y eso es también fundamental para la vida. El Señor es soberano y Él va a hacer las cosas como Él quiere. Y cuando lo hablamos de José lo dijimos, ¿sabéis qué? Tenemos que ser honestos, que muchas veces lo que hace es lo contrario a lo que nosotros queremos. Es lo contrario a nuestros planes. Pero, afortunadamente, Dios nos libra de nuestros planes. Afortunadamente. Dios nos libra de nuestros torpes e inútiles planes y hace los suyos, que son soberanos. En el versículo 15 de Josué 3 leemos: cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Aquí hay algo muy interesante que decir. Esta es una foto del Jordán. El Jordán es un río tranquilo, es un río más o menos pequeño, pero hay unas zonas que se llaman las riberas del Jordán. Y el Jordán tiene una media de 20 metros de ancho. Esa es la media en época normal del año del Jordán, unos 20 metros de ancho. Pero en primavera, en esta zona por donde ellos cruzaron, se cree
que puede llegar a tener cientos de metros, con una especie de marisma. No, así que no solamente pensar, no solamente era cruzar un río de 20 metros, que puede ser mucho más fácil, sino estaba desbordado el río, y ahí va un pueblo, es un pueblo que no están preparados, no son un ejército, van familias, animales, van carretas, van cosas, y era muy complicado ahora llegar allí y cruzar todo aquello. O sea, Dios le pide a ellos, mirad, vosotros vais a entrar en la tierra prometida, y ahora llegan y se encuentran con un obstáculo, el Jordán. Y aquí se encuentran con un obstáculo, el Jordán, y llegan en el peor momento del año. Podían llegar en otro momento de verano, que está seco aquello, hasta puedes caminar por las piedras encima del río, pero no. Llegan en el peor momento posible. Ah, amigo, es que las cosas son así. Las cosas son así. La vida es así. Y Dios en todas las cosas nos quiere enseñar. Y las cosas muchas veces llegan en el peor momento. Nosotros decimos un refrán, ¿no?, que podría estar en la Biblia. Llueve sobre mojado, ¿verdad? Llueve sobre mojado, y eso es así. Siempre llueve sobre mojado. Si crees que las cosas pueden empeorar, empeorarán. Pero ya lo hemos dicho, con Dios las cosas a veces empeoran antes de que mejoren. ¿Ves? Cuando Dios dice algo, suele tener razón. ¿Qué tal que ellos dijeran, mira, no hace falta llevar el arca, ni hace falta los sacerdotes, Señor, ni siquiera hace falta que tú partas aquí el agua, pasamos nosotros ya, no te preocupes. ¿Te imaginas? Hubiesen llegado allí, un río enorme, desbordado, y el frente de los cananeos con la escopeta apuntándoles. Dios tiene razón. Esto es un principio fundamental en la Biblia. Cuando Dios dice algo en su palabra, normalmente tiene razón cuando lo dice. Pero yo, necio, pienso que no, que el que tengo razón soy yo. Y cuando Dios nos dice en su palabra que si tú y yo hacemos algo que no está de acuerdo en su voluntad, nos va a ir mal, necios de nosotros pensamos que no, eso fue así, eso fue con Sansón, ¿no?, por decir uno, pero conmigo no. Somos unos necios muchas veces, porque no es así. Cuando Dios dice algo y cuando ahí está, es por algo. Dios suele tener la razón cuando dice algo. Esto era algo imposible de cruzar para ellos, era imposible. No, humanamente hablando no podían cruzar este río sin sobrevivir. Pero Dios va a hacer un milagro. Ahora, ¿cuál es tu Jordán que no puedes cruzar? ¿Verdad? Todos en la vida cristiana y en la vida nos sentimos así, ¿no? Tantas veces hay un río ahí en medio, ¿no?, que nos impide cruzar. Circunstancias que decimos, bueno, Señor, ¿por qué tiene que pasar esto? ¿Y por qué ahora esto? ¿Y por qué esta necesidad ahora? ¿Y por qué este problema ahora? ¿Y por qué este gasto ahora? ¿Y por qué esta enfermedad ahora? ¿Y por qué esta situación ahora, Señor? Y todos nosotros nos sentimos así, ¿verdad? Que vamos caminando y de buenas a primeras aparece un Jordán. Un obstáculo que tenemos que decimos, bueno, ¿qué hago? ¿Qué es un Jordán? Bueno, pues lo que está entre el desierto y el cumplimiento de lo que Dios tiene para ti. Israel está a este lado de la tierra prometida, hay un Jordán y al otro lado está la tierra prometida, el propósito de Dios para ellos. Y hay así muchos Jordanes también en nuestra vida. Situaciones que están en el desierto en el que estamos y el lugar donde nos gustaría estar. Pero hay un Jordán. Es decir, lo que dijimos al principio, ¿no? Yo estoy aquí espiritualmente y me gustaría estar allí, en la otra punta allí en la otra punta del local. Pero hay que llegar allí. Hay que llegar. No se llega solo, no se llega fácil. Hay que esforzarse y hay que luchar. Y Dios es soberano, sí, y milagroso y todopoderoso y provee. Pero también está mi responsabilidad. Ellos tenían que cruzar. ¿Te has fijado, no? Cuando los sacerdotes lleguen allí y pongan el pie, entonces ahora pasará. No antes, no. Claro, antes todos, ¿no?
Si yo fuera uno de los sacerdotes diría, bueno, Señor, primero que esté sequito. Primero que se pare el agua allá arriba, que la otra siga, que haya un viento que se seque todo, que ni siquiera haya barro, y ahora yo cruzo. Ah, pero las cosas no son así. Las cosas no son así. Él ya te ha dado la victoria. Solo se trata de que Satanás no te la quite. Es simplemente así. O sea, Dios a nosotros como cristianos nos ha dado la victoria. Hemos visto, ¿no? Él es soberano. Y ya ahora se trata de que Satanás no nos quite eso que ya nos ha dado el Señor. Dios es soberano, sí. Versículos 13 y 15. Ellos tienen que mojarse y tú tienes que mojarte. Tienes que mojarte. Tengo que mojarme. Decisiones, pasos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y Josué 3 nos enseña esto, ¿no? Que hubo un pueblo y con unos sacerdotes y un pueblo que estuvieron dispuestos a mojarse, a dar el paso y a ver cuándo Dios obraba. Eso es vivir una vida de fe. Una vida de fe no es decir, Señor, prepárame todo, ponme todo por delante y ahora allá voy. Que todo sea fácil, que todo sea tranquilo, que no haya ninguna transición, que no haya ninguna dificultad. Pues eso no es una vida de fe. Eso no es una vida de fe. Una vida de fe es, Señor, yo voy a dar el paso. No sé lo que va a pasar, no sé lo que va a ocurrir, pero yo doy el paso. Y la obediencia es eso, la obediencia es un paso de fe también. La obediencia es un paso de fe cuando yo digo, bueno, Señor, yo no sé lo que va a pasar, pero yo doy el paso. Y cuando tú das el paso, la soberanía de Dios y la providencia de Dios te la encontrarás. Cuando David y los que estaban con él fueron a conquistar el Siglag y bueno, fueron al Negev y todo, cuando volvieron se encontraron con que los enemigos habían conquistado su campamento, lo habían arrasado todo y se habían llevado sus mujeres y sus hijos y todo cautivos. Y ahora ellos preguntaron y dijeron, bueno, Señor, ¿perseguiré yo a estos merodeadores? Y Dios le dice a David, sí, persíguelos. Y se van. Y ahora se encuentran con el torrente de Besor, que era otro río también que había. Jordán, torrente de Besor. Se encuentran. Y nos dice que unos cruzaron y otros se quedaron allá. Se quedaron en el otro lado porque dice que estaban cansados del camino. Y ahora cruzaron. Y cuando cruzan, sin saber qué va a ocurrir, van dando pasos de obediencia, van avanzando. De repente, en medio del desierto se encuentran a un chico allí. ¿Qué hace un chico en medio del desierto? ¿Qué pintas ahí? Pues, ¿qué hace ahí ese chico? Y de repente, pues supongo que le dijeron, bueno, ¿qué haces aquí tú? En medio del desierto aquí solo. ¿Estás perdido o qué? No, dice, mi señor hizo una incursión en el Negev y llevaron cautivos, no sé qué, pero a mí me dejaron aquí. Y ahora David le dice, mira, nosotros te vamos a ayudar si tú nos llevas a él. ¿Nos llevas a ellos? Y él le dice, claro. Y él los lleva. ¿Qué ocurrió? Ellos dieron un paso de obediencia, dieron un paso de fe, y la providencia de Dios se juntó con ese paso de obediencia. Nunca podremos ver la providencia de Dios sin nuestra obediencia primero. Nunca. Y cuando lo hagas, ¿qué ocurre? Versículo 17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron, ¿cómo? Versículo 17. Estuvieron en seco, firmes, en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo acababa de pasar por el Jordán y todo Israel pasó en seco. Al final, cuando confiamos en el Señor y damos los pasos que tenemos que dar, las cosas ocurren. Las cosas ocurren. ¿Para qué todo este acontecimiento? Quiero que leamos unos versículos en el capítulo 4. Dice que cuando la gente hubo acabado, 4:1, Josué 4:1.
Cuando la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mándales diciendo: tomad de aquí en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantaréis en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado entre los hijos de Israel, y uno de cada tribu. Y Josué les dijo: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis: que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. ¿Para qué estas piedras? ¿Para qué sirvió todo esto? Como un testimonio. Para eso sirvió. Como un testimonio de que hubo un pueblo que tuvo fe en el Señor, que confió en el Señor, y que Dios hizo por su fe y por su confianza y por su decisión y por su valentía lo que aquí veis. Testimonio. Los testimonios pues son, nuestra responsabilidad sirve, entre otras cosas, para dar testimonio del poder que Dios ya tiene. Recordaba estos días que cuando tú vas a algunas iglesias, nosotros no tenemos mucha costumbre de eso, pero cuando tú vas, por ejemplo, en Inglaterra, en Irlanda, en Estados Unidos también ocurre, algunas iglesias tienen placas conmemorativas, algunas iglesias. Tienen placas conmemorativas de hombres o mujeres que fueron un testimonio para esa iglesia, en su generación, y los tienen. En memoria de tal persona, que sirvió al Señor en esta iglesia tanto tiempo, o fue fiel al Señor tantos años, y ahí está. No para que tú vayas ahí y la adores, no, sino como un testimonio de que estamos aquí por el sacrificio de otras personas. Y esto es muy importante, porque el día de mañana, cuando tú y yo no estemos, será fundamental el legado y la importancia que nosotros demos a nuestro testimonio a los demás. Por ejemplo, a nuestros hijos, a nuestra familia. Ahí donde es más difícil darlo, ¿no? Aquí puede ser fácil, ¿no? Pero con nuestros hijos, en nuestra familia, pues a lo mejor no es tan fácil. Porque ahí nos ven cada día y saben nuestros defectos y saben nuestras cosas y conocen muy bien nuestras piedras y conocen muy bien las cosas que no dejamos atrás, porque nos ven, porque nos observan. Pero el testimonio que le podemos dejar a nuestros hijos es: papá, mamá fueron personas fieles al Señor. Y papá y mamá fueron personas que siguieron al Señor, obedecieron, vivieron para Él. Ese es el mejor testimonio que le podemos dejar. Y a nuestra generación futura, lo mismo, a todos esos niños que antes veíais bajando. Ese es el mejor testimonio que les podemos dar. Contarles a otros del Jordán que yo crucé, de mi responsabilidad en dejar todo atrás en mi vida. Versículo del capítulo 4 también, termino con esto, versículo 20 del capítulo 4. Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras?, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por el Jordán. Dice 24, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Vuestros hijos, el legado a la siguiente generación. Aquellos que hemos trabajado o seguimos trabajando de alguna manera con jóvenes, sabemos lo que es esto. Y sabemos lo que es que
los chavales o las chicas, uno de sus principales tropiezos a veces sea en su casa, con sus padres. Y eso es una responsabilidad que todos tenemos, un legado que todos tenemos. Y de nada nos servirá ganar el mundo si perdemos nuestra casa. Y que el Señor nos ayude a eso. Yo no digo que eso sea un seguro de vida para nada. Hablo de la responsabilidad nuestra. Porque he empezado diciendo que por un lado tenemos la soberanía de Dios. Dios es soberano y Dios hará su obra como Él quiera. A pesar de mí la hará. ¿Estamos en eso? ¿Sí? Pero yo tengo que tener una responsabilidad ante el Señor. Y esa es la que no puedo eludir. No caminar como si todo dependiera de mí. No caminar como si todo dependiera de mí, pero hacer todo lo que yo pueda hacer. Uno de los famosos reformadores decía, ora como si todo dependiera de Dios y obra como si todo dependiera de ti, decía. Ora como si todo dependiera de Dios, su soberanía, su poder. Obra como si todo dependiera de ti, nuestra responsabilidad. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana, gracias por estos ejemplos que nos